Grabando. Ya. Si se corta, nuevamente el mismo link. Acuérdense, este link es el personal de mi usuario. Ya. Entonces, lo que nos corresponde como habilidades numéricas, chiquillos, es ir desarrollando todavía la guía número 1. Perfecto. Me gustaría saber si hemos visto algunos ejercicios. Por ejemplo, vimos el ejercicio 5 con ustedes, vi el ejercicio número 5 con respecto a las productividades de las máquinas. Ya. Entonces veamos ese ejercicio. Es interesante. ¿Correcto? Ya, entonces leamos. La siguiente tabla muestra la productividad de 4 máquinas. Ya, tengo máquina 1, 2, 3 y 4. Y la máquina 1 me dice que la productividad es 21 artículos en 7 horas. La máquina 2, 192 artículos en 2 días seguidos. La máquina 3, en 36 artículos en 1080 minutos. Y la máquina 4, ¿no es cierto? 78 artículos en 93.600 segundos. ¿Correcto? Entonces, dice, ¿cuál es la más productiva? ¿Cuál sería el primer paso para determinar esto? ¿A alguien se le ocurre? Porque estamos hablando de la máquina 1 en horas, la máquina 2 en 2 días seguidos, la 3 en minutos y la 4 en segundos. O sea, están en unidades diferentes, completamente diferentes. Ya, dividir, dice. Súper bien, Daniela. A eso me refería yo. Tratar de que sean las mismas unidades, chiquillos. ¿Ya? Porque la primera, insisto, está en horas, la segunda en días, la tercera en minutos y la cuarta en segundos. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que transformar todo. Yo creo que nos conviene trabajar en horas. ¿Ya? Va a ser lo más óptimo. Entonces, veamos la primera máquina, la máquina 1. La productividad es 21 artículos, 21 en 7 horas. ¿Ya? Eso se puede reducir o expresar de forma diferente. Estamos trabajando en horas y eso está súper bien. Pero esto se puede reducir. ¿Por qué se puede reducir? Porque si yo divido 21 y 7, o sea, los dos números, lo divido por 7, voy a tener que la máquina 1 va a desarrollar 3 artículos en una hora. Es un método de simplificación. O sea, decir 21 artículos en 7 horas es lo mismo que decir 3 artículos en una hora. Súper bien, Daniela. Tal como dice la compañera Daniela, hay que reducirlo a una hora. Esa es una buena estrategia. ¿Se entiende? Entonces, aparte de transformar las unidades, vamos a tratar de reducirlo y representarlo cuánto trabajan, cuánto producen, cuántos artículos producen en una hora. ¿Perfecto? Para así tener una buena lectura del problema y una buena comparación, ¿no es cierto? Voy a ir anotando entonces la productividad reducida en mi cuaderno para que después las comparemos. Ya la primera, la máquina 1, es 3 artículos en una hora, ¿correcto? Veamos la máquina 2. Máquina 2. Ya, me dice 192 artículos en 2 días seguidos. Pero primero trabajemos esos 2 días seguidos.
Ya, hagámoslo de nuevo. No hay ningún problema en repetir. Entiendo en sí que tengo que dejar todo en la misma unidad. ¿Sí o no? Alejandra, Jonathan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes unidades. En la primera tenemos hora, en la segunda día, en la tercera minuto y en la cuarta segundos. ¿Correcto? Ya, súper bien. Entonces tenemos que ver las productividades, ya, de cada máquina. Entonces, como yo dije, la máquina 1 hace 21 artículos en 7 horas, ¿ya? 21 artículos en 7 horas es un poco difícil compararlo, por ejemplo, si a mí la máquina 2, voy a suponer, si la máquina 2 me dice que hace 3 artículos en 5 horas, ¿cómo yo comparo estos dos? Medio difícil, ¿ya? Medio difícil, porque aquí este va a estar en 5 horas, este está en 7 horas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que dijo la compañera Daniela, es tratar de reducir la productividad a 1 hora, que me quede representado este 7, que sea representado en 1 hora. ¿Correcto? ¿Va entendiendo, Alejandra? ¿Algo? ¿Los demás van entendiendo? A medida que lo vamos a ir desarrollando, se va a ir entendiendo mejor, ¿ya? ¿Los demás están muy perdidos? Ok. ¿Cómo yo puedo reducir esto a 1 hora? Simplemente buscando un común divisor entre 21 y 7. Esto también lo podemos escribir como forma fraccional, que digo 21 artículos se crean en 7 horas. Entonces, ¿cómo lo puedo reducir esto? Simplificar. No sé si se acuerdan del colegio, la simplificación. Divido los dos números de forma igual por el mismo número, que nos sirva para ambos. Si yo divido los dos números, chiquillos, por 7, lo divido por 7, ¿ya? ¿Cuánto me da el numerador? Exacto, Felipe. 3, ¿no es cierto? Eh, ¿Sí? ¿Están de acuerdo que es 3, ¿no es cierto? Eh, ¿Quién me había preguntado? ¿La Alejandra? Aravena. Ah, ya ahí me respondió, súper. Ya, entonces no vamos tan perdidos, Alejandra. Entonces me da 3, ¿no es cierto? Y abajo, ¿cuánto me da? 3 dividido en 3, perdón, 7 dividido en 7, ¿cuánto da? 1, ¿no es cierto, Daniel? Entonces, es exactamente lo mismo decir 3 artículos se forman en 1 hora que 21 artículos se forman en 7 horas. Súper bien, Alejandra, ¿viste? Y eso, en definitiva, es la reducción. ¿Sí o no? Por eso yo aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es dividir todo dividido en 7. Y el resultado, como ya lo hemos visto, es 3 y 1. ¿Qué significa esto? Que la máquina 1 desarrolla 3 artículos en 1 hora.
Entonces, yo más adelante voy a tratar de que todas las máquinas tengan su productividad, por ejemplo, que diga 6 artículos, la máquina 2, es un ejemplo, nomás todavía no lo saco, máquina 2, que diga, formo 6 artículos en una hora también. Esta hora va a ser clave porque la tengo que igualar con esta y ahí puedo igualar las productividades y puedo empezar a compararlas. ¿Te fijas? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Se entiende? Entonces, con este tema ya logramos en dejar expresada la productividad de la máquina 1 en una hora. O sea, la máquina 1 desarrolla 3 artículos en una hora. ¿Se entiende? Simplemente reduciendo la expresión, simplificándola. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Correcto? Chiquilla. Ahora sí, súper bien. Ya. Entonces analicemos la máquina 2. Correcto. Me dice que hace 192 artículos en 2 días seguidos. Ya. Entonces, lo que descubrimos con la compañera que dio la idea es normalizar todo y dejarlo en una unidad de medida. Estos días yo los tengo que transformar en horas. ¿Ya? ¿Cuántas horas son 2 días seguidos? 48. 48. Perfecto. Y como dice Felipe, no más cae, tenemos que la productividad expresada en horas es 192 en 48 horas. Y fíjate, Daniela, ¿cierto? Que no te preocupes, te dejo presente. Va a quedar grabada la clase. Fíjate que esto yo lo tengo que tratar de dejar en una hora. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que hace 192 artículos, la máquina 2, en 48 horas. Entonces, ¿cómo lo puedo reducir, chiquillo? Simplificando, súper bien. ¿Por cuánto lo tendría que simplificar? ¿Qué pasa si yo lo divido los dos por 48? ¿Cuánto me daría? Desarrollémoslo en la calculadora. 192 dividido en 48. ¿Cuánto es eso? 4, ¿cierto? 4 partido en 1. Sobre 1, exacto. Como dice el compañero. Entonces ya tengo la productividad, chiquillos, de la máquina 2 reducida. Y la máquina 2 desarrolla 4 artículos en una hora. Exacto, como dice Daniela Barriga, en una hora hace 4 productos. ¿Se entiende? Esa es la estrategia que estamos diseñando, chiquillos, para dejar todo en la misma unidad. Bueno, y trabajemos en la máquina 3. Máquina 3. Dice 36 artículos en 1080 minutos. Ok. Tengo que trabajar primero los minutos y transformarlo en horas. ¿Cómo logro eso? ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60 minutos. Perfecto. Y como dice la Dani Barriga, tengo que dividirlo, ¿no es cierto? Por 60. Y ese resultado me da, ¿no es cierto? 18 me parece.
A ver, 1080 dividido en 60, 18, exactamente, como dice ella. Súper bien. Perfecto, entonces, retomando el tema de la productividad, 36 artículos desarrolla en 18 horas. ¿Lo puedo reducir? Dividámoslo por 18. Súper bien. Excelente. Dividirlo por 18. ¿Cierto? Dos artículos en una hora. Exacto, muy bien. ¿Quién está hablando, perdón? Jonathan, Muy bien, Jonathan. Excelente aporte. Entonces, la máquina 2, como dice el compañero Jonathan, la productividad es 2 artículos desarrolla en una hora, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo que decir que hace 36 artículos en 18 horas. ¿Por qué 18? Bueno, porque 36 es divisible en 18, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tratar de que este 18 se vuelva un 1. ¿Y cuál es la mejor estrategia para eso? Simplemente dividir todo por 18. ¿Se entiende, Alejandra? Entonces, si yo divido 18 por es el 18, máximo común divisor, ¿no es así? máximo común divisor, como dice Jonathan, ¿no es cierto? Sí, se puede hacer por cualquier número divisible. Muy buena pregunta, Daniela. Ah, no, ¿quién fue la pregunta? Se me pierden los chats, pero bueno, Alejandra me parece. Alejandra dijo, bueno, ¿yo puedo dividir esto por otro número que no sea 18? Sí, lo puedo dividir por 2, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo lo divido en 2? ¿Cuál va a ser el resultado? 36 dividido en 2, ¿no es cierto? Me da 18, lo voy a dejar acá arriba. Y el 18 en 9. ¿Pero esto se puede simplificar más? Sí, se puede simplificar más, profe. Yo lo puedo dividir, ¿no es cierto?, por 3 nuevamente. Entonces el resultado me daría, chuta, me faltó pizarrón, pero bueno, voy a ir borrando algunas cositas. Lo puedo seguir dividiendo, ¿no es cierto?, por 3. Y si lo divido por 3, el resultado va a ser, ¿cierto?, 9, ¿cuánto? Perdón, 6, 9 no, nada que ver, 6, ¿cierto? 6 por 3, 18, 6 y 3, ¿sí o no? Y eso finalmente lo puedo dividir nuevamente por 3. Y si lo divido por 3, llego a 2, 1. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que es conveniente? Como dice Jonathan, encontrar el máximo común divisor para ahorrarme todos estos pasos bastante largos e innecesarios. ¿Te fijas? Entonces la productividad ya tenemos que de la máquina 3 es 2 artículos en una hora. ¿Correcto? Ya, perfecto. Correcto. Y veamos la máquina 4. Bueno, dice 78 artículos, máquina 4. 78 artículos en 93.600. 93.600 segundos. ¿Cómo transformo esos segundos en horas? Multiplicándolo por 60, No, no precisamente. Porque si yo hago lo que dice el compañero, 93.600 segundos, y lo multiplico por 60, ese resultado me va a dar una cantidad de horas enormes, ¿no es cierto? Me va a dar
5.616.000 horas. Y eso no corresponde. Eso no corresponde. A ver, de minutos ahora lo dividimos por 60, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo dividimos por 60? Porque una hora tiene 60 minutos. Entonces tengo que hacer 2 veces el proceso, chiquillo. Dividirlo por 60 y luego nuevamente dividirlo por 60. Pero entonces mejor sería dividirlo por 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 ciento, por 3.600. 6.600. 3.600, sí. ¿Por qué? Porque eh, un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos. Por lo tanto, esto es 3.600 y esto de segundo ahora deberíamos dividirlo en 3.600, ¿no es cierto, chiquillo? Entonces, si realizamos esa división, me da que es 26, como dice Diana. Súper bien, Diana. Bueno, ya descubrimos que 93.600 segundos son 26 horas, ¿correcto? Estamos claros en eso, ¿no es cierto? Entonces, retomando la productividad, dice 78 artículos en 26 horas. ¿Se puede reducir esto, chiquillo? Dani, ¿se puede reducir? Sí, quedan 3. Exacto. Si yo lo divido los dos por 26, ¿no es cierto? 78 dividido en 26. No importa, Dani, a lo mejor hay otros métodos, pero lo importante es que llegue al mismo resultado. ¿Pero llega al mismo resultado, Dani? Ya, correcto, entonces está bien. ¿Ya? Entonces, simplificado, podríamos decir que la máquina 4, la productividad son 3 artículos en una hora. Ya, chiquillo, entonces, tenemos las 4 productividades, ¿ya? Que las voy a anotar acá, con verde, ¿ya? Entonces, la máquina 1 es 3 artículos en una hora. La máquina 2, ¿no es cierto? Va a ser 4 artículos en una hora. La máquina 3 va a ser 2 artículos, ¿no es cierto?, en una hora. La máquina 4 es 3 artículos en una hora. Ya. Pregunta, ¿cuál es la más productiva? La máquina 2, ¿no es cierto? The number two. Exacto. La máquina 2. ¿Por qué la máquina 2, profe? Bueno, porque hace más artículos en una hora. Hace 4 artículos. Pregunta B. Si se utilizan las 4 máquinas al mismo tiempo, ¿cuántos artículos producen en 2 horas? 24. 24, exacto. ¿Y podrías, Jonathan, ¿no es cierto? ¿Podrías explicarle a los compañeros por qué 24? No, yo no soy, fue Ah, Iván. perdón. ¿Perdón, quién? Iván sí. Fui yo. Iván. Lo que Bien, hice yo Iván. fue sumar todos los artículos y después lo multiplico por 2 nomás. Exactamente. Así es simple. Pero qué maestro. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué lo sumó? Bueno, porque al sumarlo veo la productividad de todas las máquinas en una hora, ¿no es cierto? Entonces tengo 3 más 4 son 7, más 2, 9, más 3, 12. O sea, la productividad de ambas juntas, de todas juntas, son 2 artículos en una hora, pero me están preguntando por 2 horas. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo por 2. Eso es 24.
24 en 2 horas. Ujú. Entonces, forman 24 artículos. Ya, esto me está avisando que me quedan 10 minutos. Se cae, retomamos en el mismo link. Profe, en antes tuvimos otra clase por Zoom y también avisó, pero no se cayó nada. Así que siguió la clase nomás. Qué raro. Siempre se me ha caído. Es que a lo mejor tiene el profesor, el otro profesor, la cuenta premium, no sé. ¿Ya? Con la cuenta premium no se cae. Ya. Correcto. Y chiquillo, la pregunta es, usando solo 3 máquinas, la misma cantidad de tiempo, ¿es posible producir exactamente 27 artículos? ¿Alguna idea? Usando solo 3 máquinas, o sea, tenemos que dejar una fuera. La misma cantidad de tiempo, usándola la misma cantidad de tiempo, ¿es posible producir Yo exactamente tengo la 27? respuesta, pero no sé cómo explicarla. Yo puse en mi cuaderno, dice, usando la máquina 1, 2 y 3, se producen 27 artículos, ya que las máquinas producen 9, 12 y 6 respectivamente, funcionando por 3 horas cada una. Eso puse yo. Pero no me acuerdo Exacto. cómo fue lo que lo hice todo en una calculadora en el computador, no tiene nada en el cuaderno. Ya, pero está extraordinario. ¿Por qué? Porque, como dice el compañero, una combinación sería ocupar la máquina... Ahí estoy borrando. Ocupar la máquina 1, 2 y 3 por 3 horas. ¿Por qué, chiquillos? Porque si yo sumo la productividad de la 1, de la 2 y de la 3, ¿cuánto me va a dar eso? 7, 9, ¿no es cierto? Entonces, estas máquinas conjuntamente en una hora fabrican 9 artículos. Y si yo las hago trabajar 3 horas, crean 27 artículos. ¿Se fijan? En 3 horas. O sea, la máquina, ¿es posible producir exactamente 27 artículos? Sí, es posible. La máquina 1, 2 y 3 deben trabajar por 3 horas y van a producir 27 artículos. Ahora, ¿hay otra combinación? Sí, hay otra combinación, porque si nos damos cuenta, la productividad de la máquina 1 es igual a la productividad de la máquina 4. Por lo tanto, otra combinación sería la máquina 2, 3 y 4, trabajando también por 3 horas, porque si yo sumo 4 más 2 son 6 y más 3, 9. Si las hago trabajar por 3 horas, me da 27. O sea, tengo dos combinaciones posibles. Como dice Lore, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Muy bien, Lore. Súper bien. Ya. 6 minutos. Veamos otro ejercicio. Ese ya lo vimos, ¿no es cierto? El del área. ¿Se acuerdan cómo hacerlo? La clave de ese ejercicio, chiquillo, era determinar el área de la L invertida. ¿Correcto? Pero ese ya lo vimos. Me gustaría ver unos no tan convencionales. Ya. Veamos este. Este no lo hemos visto, ¿no es cierto? Me parece que no. No alcanzamos a verlo. ¿Sí lo vimos? Sí. Ah, perfecto. ¿Y este, el 7, lo vimos? Ya, el 7 no. Ya, correcto. Entonces el 7, vamos a ver. Ya dice, en la siguiente tabla se muestra la distribución del número de hijos de los trabajadores de una empresa en cada una de sus dos sucursales. ¿Ya? O sea,
tenemos 3 columnas, ¿cierto? 1, 2 y 3. La primera columna nos habla del número de hijos. La segunda columna habla del número de trabajadores en la sucursal número 1. Y la tercera columna nos habla del número de trabajadores de la sucursal número 2. Entonces, ¿cómo se lee esto, chiquillo? En la primera fila, ¿no es cierto?, dice número de hijos 0. Por lo tanto, eso significa que 15 trabajadores en la sucursal número 1 tienen 0 hijos, no tienen hijos. Y 12 trabajadores en la sucursal número 2 no tienen hijos también. ¿Se entiende? Así se va leyendo. En consecuencia, si seguimos hacia abajo con el 1, dice 32 trabajadores de la sucursal número 1 tienen un hijo y 45 trabajadores de la sucursal número 2 tienen un hijo. ¿Correcto? ¿Se entiende? Así se va leyendo. Por lo tanto, si leemos la última, ¿cómo sería? Bueno, 3 trabajadores de la sucursal número 1 tienen 5 hijos y 2 trabajadores de la sucursal número 2 tienen 5 hijos también. Pregunta número 1. Pregunta número A, la verdad. O letra A. ¿Cuántos trabajadores tiene cada sucursal? ¿Cómo lo podríamos hacer? Muy bien, Dani. 80 y 100. ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que hizo Dani? Arriba. Sumar los trabajadores de la sucursal número 1, que da 80, y sumar los trabajadores de la sucursal número 2, que da 100. ¿Ya? ¿Cuántos trabajadores tiene cada sucursal? 80 trabajadores tiene la sucursal número 1 y 100 trabajadores tiene la sucursal número 2. Ya. Nos conectamos nuevamente, que la pregunta B es larga y no quiero tener una interrupción. Ya, mismo link, por favor.